La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Tiempos de angustia. Primera parte. Después de que Jesús hubo hablado a sus discípulos sobre la destrucción del templo y las persecuciones a las que serían sometidos, como de la forma que serían atropellados y matados, ellos le preguntan cuándo sucedería todo esto y cuál sería la señal de su segunda venida y el juicio de naciones. Y el maestro, con claridad, lleno de misterio y con pena al mismo tiempo, porque veía cuántas calamidades iban a suceder y cuántas almas se iban a perder, les contestó de esta manera: Cuidad que nadie os engañe, ni os induzca error, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, y extraviarán a muchos. Cuando oyereis hablar de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es principio que sucedan estas cosas primero, pero no vendrá luego el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambres, pestes, espantos y grandes señales en el cielo. Pero todo esto es el comienzo de los dolores. Gran advertencia predice aquí el Hijo de Dios, que revela con claridad el principio de los últimos tiempos. Advertencia que nos pone en guardia para que preparemos sin descuido alguno a nuestra alma, trabajando de noche y de día en unirnos con Cristo e imitar sus virtudes, puesto que lo que se avecina sobre la tierra será muy duro, como nunca se ha conocido desde que existe el ser humano en ella y nunca más se volverá a conocer. Mas de los últimos tiempos que nos previenen las palabras de Cristo, todos conocemos por propia experiencia que ya hemos llegado, pues somos testigos que a tales acontecimientos tan lamentables ya hemos llegado, tanto en la parte del desequilibrio humano como los cataclismos de la naturaleza que están ocurriendo cada día. Mas buscando las predicciones que hace el Maestro en el principio de estos versículos hace 20 siglos, vemos la cruda realidad del peligro que corren las almas, porque en verdad que ya hemos llegado a estos tiempos en que ciertos impostores, poseídos por el espíritu del mal, se presentan y hablan en nombre de Dios, haciéndose pasar por Mesías, donde tal demencia, en más o menos escala, se ha conocido en todos los tiempos, pero en la era presente de degeneración y tinieblas es cuando más ocurre, por desgracia de la pobre humanidad. Porque estos denigrantes, siendo instrumentos del diablo, enseñan doctrinas que nunca han sido el Evangelio, y con ello pierden a muchas almas. Mas esto viene a suceder porque el hombre, en su necedad, lo falso, lo degenerado, lo acepta y le gusta, pero de la pureza, la virtud y rectitud de la doctrina del Salvador nada quiere saber, la desprecia. Y en cuanto a lo que nos previene el Maestro de que saldrían falsos mesías en la tierra y que no nos dejáramos engañar, no debemos de ignorar que más de uno en la hora presente se hace pasar por Cristo, diciendo que ha vuelto a encarnar en la tierra. Pero tal monstruosidad solo puede suceder en los últimos tiempos que hemos llegado, en la que estos pobres dementes están totalmente poseídos por el propio Satanás. Aunque lo que más abunda en la era actual son los progresistas, que en nombre de Jesús enseñan a las almas y se hacen pasar por ministros de Dios, pero que solo lo son de nombre, porque a Cristo no se han acercado. Su mentalidad es evolucionista respecto a la ley del Creador. Sus ideas son modernas, como la era actual de inmoralidad y pecado. Por eso, para ellos, la doctrina de Cristo es anticuada. Por ello no la comprenden y menos la practican, donde por tales motivos, como las concupiscencias que los arrastran de una manera vertiginosa, están cubiertos por las más túpidas tinieblas, y llenos de confusión, arrastran a las pobres almas por el camino de la perdición, pues estos falsos profetas son instrumentos del diablo, que entregados a este vil rastrero han perdido el escrúpulo de su conciencia, llevando tal ceguera que ni siquiera se dan cuenta del daño tan grave que causan a sus ovejas, que si se dieran cuenta de la responsabilidad tan grande que tienen ante la justicia de Dios de perder una sola alma, de seguro que se portarían de otra manera, o bien se retirarían enseguida del cargo de impostores que ellos mismos se trocaron. Pues cuando llegue la hora de que la verdad y la justicia suprema pida cuentas a estos sibaritas de todas las almas que se han perdido y condenado por su culpa, su estupor y desespero será horrible, porque entonces ya no podrán volver atrás,
será tarde para enmendarse, por ello las lágrimas serán amargas, sus propios gemidos los devorarán, y la aflicción y la tortura será continua. Nada más ni nada menos que solamente tendrán que pagar punto por punto todo el mal que por su negligencia, indiferencia y perversidad, como rechazo y desprecio a la doctrina de Cristo, hicieron de daño en perder a las pobres almas como a sí mismos. Así pues, ojo y alerta a los moradores de la tierra, que ningún falso pastor ni nadie que con apariencia encubierta quiera cambiar la pureza de la ley o bien haciéndose pasar por Mesías, de ninguna forma debemos de permitir que nos engañen ni nos extravíen en lo más mínimo del único camino y verdad de la doctrina de Cristo. Ahora que estamos atravesando esta era de apostasía general, invadida por tétricas tinieblas, debemos de estar siempre vigilantes en rechazar con coraje todos los embates del maestro del error y la impureza en estos momentos críticos y difíciles en que declina la fe y aumenta la debilidad espiritual, como el seguir el camino de santidad, porque los espíritus del mal atacan con todo su furor infernal como nunca lo habían hecho. Por eso los hombres necios incautos, sin deseo del bien ni la verdad de Dios, han perdido toda acción de pecado, donde la perversidad y vicio carnal, la demencia de la humanidad, instigada por Satanás, la ha tomado como un hábito normal de vida. Por tal motivo el hombre ha invertido el escrúpulo de su conciencia, porque lo bueno lo ven malo, y lo malo lo ven bueno, llegando por tal nefando desequilibrio a pactar con el diablo hasta convertirse ambos a este mundo de expiación en un infierno de perdición y condenación, puesto que, como sabemos, muy pocos son los seres que miran a su Creador y creen en Él, y mucho menos hay todavía que cumplan su ley para salvarse. Ojo y alerta, pues, para aquellos que quieran ser fieles cristianos, para los abnegados seguidores y servidores de Cristo, para los verdaderos hijos de María. Para todos estos hay que renunciar por entero al mundo, hay que apartar totalmente los ojos, el deseo, el pensamiento y los oídos de la abominación más perversa y satánica en la que el hombre se ha entregado, se ha sumergido en toda clase de corrupción más degenerada, donde su putrefacción apesta mucho más que todo el virus ponzoñoso e infecto de la carne cuando se pudre, y en cambio el hombre, con su pasión alocada, entregado a Lucifer, se recrea, se deleita y se revuelca con esta infección venenosa, quedando su alma totalmente invadida y corrompida por la lepra, y que nunca más se podrá sanar ni curar estas llagas purulentas de dor fatídico que tiene su espíritu, teniéndolas que llorar amargamente por toda la eternidad. Por lo tanto, ante tales peligros de este mundo, donde impera el anticristo, el valeroso y aguerrido soldado de Cristo debe de estar siempre dispuesto en la lucha contra el mal, poniendo siempre sus ojos, sentimientos y acción hacia la pureza y virtud del amado de su alma. Debe sólo de aspirar y desear el pudor y castidad de la Madre del Redentor, para caminar siempre por este mundo cubierto por la pureza de su manto inmaculado, por la virtud y candor de su espíritu abnegado, para que sus pies no se vengan a ensuciar de este fango nauseabundo y virulento que invade este planeta como el sentimiento humano. Así pues, no debemos de ignorar ni olvidar jamás que el verdadero Hijo de María, servidor de su Hijo, para tener esa comunión con la pureza y castidad de la Madre y el Hijo, se debe de practicar la oración continuada, hacer vida interior de recogimiento, de meditación como elevación y dominio de pensamiento, llevando una vida sencilla y noble de humildad y pobreza, viviendo totalmente despegado de todas las cosas frívolas y engañosas que nacieron para morir, y poder practicar así por entero la vida libre en el estudio de las virtudes de Cristo, para imitarle, tan meritorio y necesario todo en el progreso de nuestra alma. Y es así cuando el alma cristiana, fiel a su deber, se forma y se templa con sabiduría y seguridad santa, alcanzando de ser una fortaleza inexpugnable, donde toda la maldad rastrera se estrella y se estrellará ante la humildad y paz como amor y sabiduría de este Hijo de Dios. Y ya, ante tal elevación y comunión con el espíritu evangélico, no habrá nada ni nadie, por fuerza y sagacidad diabólica que tenga, que lo pueda engañar de ninguna forma. Y si alguien en espíritu visión se presenta como Mesías, pronto reconocerá si es él de verdad. Y si es en mentira, en nada podrá confundir al fiel seguidor de Cristo,
porque Él nos dijo con claridad que su segunda venida sería con potestad y gloria sobre las nubes del cielo, semejante a un relámpago, en sentido de rapidez, pues tan pronto estará en un sitio como en otro, en la que se concibe que será en espíritu con su poder supremo. Luego nos avisa Jesús de que oiremos hablar de guerras y rumores de guerras como revueltas, pero nos dice que de todo ello no nos debemos de turbar, porque esto tiene que acontecer primero. Mas todo será debido al desequilibrio mental del hombre por haberse apartado de su Creador. Y esta predicción del Maestro ya la estamos viviendo en la era presente que hemos llegado, porque en ninguna parte de la tierra hay paz ni armonía. Nadie se entiende, cada uno ambiciona lo del otro, solo se habla de preparaciones de guerras. En muchas naciones ya están encendidas. En todas partes hay revueltas, matanzas, explosiones, venganzas, destrucciones, robos, atropellos. Todo el mundo en sí parece un volcán en erupción. No hay amor ni caridad. Cada uno hace valer su ideal con toda clase de virulencia, revoluciones y crímenes. Nadie sabe tolerar ni perdonar, y menos amar a su prójimo. Solo hay tensión y violencia, rencor, odio y perversidad, ateísmo y blasfemia. Y estas fatales directrices, inspiradas y llevadas por el propio Lucifer, son el lema de la humanidad actual, donde en medio de este mar turbulento y embravecido están los pocos y pobres creyentes que al no encontrar pastores que imiten a Cristo para guiarle rectamente, son azotados de aquí para allá por las olas virulentas de la maldad satánica, por lo que muchas de sus embarcaciones van a la deriva sin freno ni timón, con peligro de naufragar para siempre. Muy pocos cristianos son los que se mantienen de pie en la brecha, firmes y seguros, haciendo frente al Rey de la Muerte y rechazando a todo lo pecaminoso de este mundo. Solo aquellos voluntariosos y esforzados que se escudan en el estandarte de Cristo y se cobijan en el manto de castidad de María Inmaculada, negándose a sí mismos, renunciando a todo lo de la tierra, hasta cerrar los ojos y oídos a todo deseo y ruido mundanal, solo estos se mantienen invencibles, dando testimonio de la virtud y eterna verdad del crucificado, y se mantienen en la cúspide más alta, en la razón de Dios, porque éstos han sabido abrir su corazón con fidelidad, nobleza y humildad, para que entrara a morar en él el Rey de la vida inmortal por siempre más. La paz de Dios reina entre todos.